Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con temas que son una especie de repaso. Muchos de ustedes han visto esto en la secundaria y también una introducción en el curso de ingreso. Estoy hablando de la célula viva. Vamos a ver características de la célula eucariota y vamos a hablar fundamentalmente de los compartimentos en que podemos dividir la célula para ese estudio. Vamos a caracterizar dos tipos de células eucariotas que se diferencian exclusivamente por ciertos orgánulos o estructuras que están presentes en unas y en las otras. Dividimos así la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. La célula animal posee un orgánulo denominado centrosoma que no se encuentra en las células vegetales, que es importante en el proceso de división celular, ya lo vamos a ver más adelante. Mientras que en la célula vegetal presenta unos orgánulos que se llaman cloroplastos, que no aparecen en las células animales, y también una pared celular característica de celulosa que refuerza a la membrana plasmática que rodea a la célula. Esta célula vegetal presenta también un sistema de vacuolas más desarrollado que en las células eucariotas animales. Nosotros vamos a centrarnos ahora, de aquí en adelante, en la célula eucariota animal. En la clase pasada habíamos hablado de la teoría de la endosimbiosis seriada, de cómo a partir de células procariotas se originaban las eucariotas. Vamos a repasarlo un poquitito en esta diapositiva para que les quede un poquito más claro. Esta teoría de la endosimbiosis habla de dos procesos o dos momentos que se suelen denominar primera endosimbiosis y segunda endosimbiosis. Primero habría ocurrido una fusión de procariotas y hoy se cree que fue entre una bacteria y una arquea. ¿Se acuerdan? Esos organismos con células procariotas, pero que no eran exclusivamente iguales a los procariotas y que tenían alguna semejanza con los eucariotas. Bueno, una primera fusión habría ocurrido entre una arquea y una bacteria. Posiblemente piensan que primero hubo una especie de simbiosis, o sea, de un periodo en que bacteria y arquea se unieron y tenían algunas funciones en común, y después se produce la endosimbiosis, una incorpora a la otra, y se desarrolla un sistema de orgánulos membranosos y un citoesqueleto, y la bacteria que fue incorporada dentro de la célula se convierte así en las mitocondrias con el paso del tiempo. Tendríamos entonces como resultado de esto algo parecido a una célula eucariota actual, una célula animal. Posteriormente hubo una segunda colonización de estas células eucariotas por parte de procariotas que tenían clorofila, posiblemente parecido a los que actualmente se conocen como cianobacterias, y estas al ser incorporadas con el tiempo se transforman en cloroplastos. Esto, o el producto final de esto sería algo muy parecido a lo que son hoy las células eucariotas vegetales. Una célula eucariota
incluso podríamos incluir una procariota, dejando de lado el núcleo, es un conjunto, podríamos decir, de moléculas altamente organizado y complejo, y en él se pueden delimitar numerosos compartimentos con funciones definidas. Aquí en la parte de abajo les dejo una definición de compartimento celular. Un compartimento es un espacio delimitado o no por membranas en el cual se llevan a cabo funciones importantes para el metabolismo y la vida de la célula. Normalmente podemos separar tres compartimentos en la célula: la membrana, el citoplasma y el núcleo. La membrana está presente en todas las células procariotas, también se la denomina plasmalema, y engloba a todos los demás compartimentos celulares, delimitando el espacio celular interno y externo. La célula eucariota posee también compartimentos internos delimitados por membrana, y vamos a ver que estos compartimentos con membrana y la membrana plasmática están todos íntimamente correlacionados. Vamos a ver más adelante que vamos a hablar de un sistema de membranas. El núcleo es otro compartimento importante, delimitado por una doble unidad de membrana, en cuyo interior encontramos el material genético, ADN, ácido desoxirribonucleico, donde está la información necesaria para que la célula lleve a cabo todas sus funciones que le permitan su supervivencia, su reproducción, etc. Entre el núcleo y la membrana se encuentra el citoplasma, otro compartimento que contiene numerosas moléculas que intervienen en funciones estructurales, metabólicas, en la homeostasis celular, etc. Dentro de este compartimento que llamamos citoplasma, por un lado vamos a encontrar todos los orgánulos celulares, que vamos a ver en la segunda parte de este teórico, y también el hialoplasma, que se llama así a lo que sería el medio interno de la célula. Dentro de ese hialoplasma se encuentra el núcleo, todos los órganos celulares, y tiene una parte soluble, que es el citosol, y un complejo entramado molecular, fibroso, que es el citoesqueleto. El citosol es el lugar en el que transcurre la mayor parte de las reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Está constituido principalmente por un gran porcentaje de agua, 85% del citosol es agua, en el cual se encuentran numerosos solutos, algunos de ellos de tamaño muy pequeño. Los solutos son proteínas, muchas con función enzimática, es decir, son enzimas, aminoácidos, además, monosacáridos, nucleótidos, iones inorgánicos e intermediarios metabólicos de bajo peso molecular. Y, por otro lado, el citoesqueleto está formado por una red de filamentos proteicos que se pueden observar al microscopio electrónico, no al microscopio óptico, que forman como un entramado que va enganchando todos los componentes que se encuentran en la célula y forman un sistema, un armazón proteico que le da la forma a la célula, le permite el desplazamiento de estructuras internas de la célula, le da sostén mecánico y es el responsable de toda la organización interna del citoplasma y también de los movimientos celulares. Bueno, visto esto, vamos ahora a concentrarnos
en el primer compartimento, que sería la membrana plasmática. La membrana celular o membrana plasmática es esencial para la vida celular. No solo delimita los límites de la célula, sino que además le da entidad diferente de su entorno, permite que la célula exista como tal. Regula el tránsito de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Y además, define compartimentos y organelas. Las membranas del retículo endoplasmático, del complejo de Golgi, de las mitocondrias y de otros orgánulos están relacionados con la membrana plasmática y ayudan a mantener las diferencias características de los contenidos que cada uno de ellos tienen. Fundamentalmente, esta membrana está formada por tres componentes esenciales. Que son lípidos, proteínas e hidratos de carbono. O sea que la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica, formada por glicerol, fosfatos y ácidos grasos, proteínas integradas y periféricas e hidratos de carbono, ya sea asociados a lípidos o hidratos de carbono asociados a proteínas, y hablamos de glicolípidos o glicoproteínas. La membrana tiene un espesor de unos 7.5 a 10 nanómetros, es muy finita. En la imagen se ve al microscopio electrónico, no es posible distinguirla al microscopio óptico, que se acuerdan, con el cual podíamos tener nada más que 1000 o 1500 aumentos. Es muy chica, acuérdense que un nanómetro, ahí se los anoté abajo, es o equivale a una 1000.000.000ª parte de un metro. Un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Es muy chica. Bueno, en los gráficos siguientes vamos a explicar un poco cómo está conformada esa membrana plasmática. Voy a utilizar unos gráficos reutilizados de cjmedicina.net. Este término, la reutilización, es algo que usan mucho los informáticos y se usa en docencia, sobre todo en educación a distancia. Cuando uno está elaborando un tema, lo primero que hay que hacer es buscar lo que ya está hecho, ver si eso que está hecho está bajo una licencia, por ejemplo Creative Commons, que son de libre distribución, algunas libre distribución y también se pueden modificar, otras se pueden distribuir en la manera en que están, pero es muy importante reutilizar los recursos que hay en Internet. En este caso, yo he utilizado parte de los gráficos, porque son capturas de un video, para explicarles a ustedes un poco mejor la composición de la membrana plasmática. Dijimos que es una capa fosfolipídica, lo vemos acá representado en el gráfico, y estos fosfolípidos tienen una parte hidrofílica compuesta por partes polares y una porción hidrofóbica compuesta por ácidos grasos. Y esto está relacionado según su afinidad o no al agua. Aquí vemos las partes violetas en el dibujo que están agrandadas a la derecha, que serían la parte polar, hidrofílica de esa molécula bipolar de ácido graso, una capa, como ustedes ven, doble, por lo cual le llamamos bicapa fosfolipídica.
además de tener entonces esas partes dobles hidrofílicas hacia la parte exterior y hacia la parte interna, presentan una parte interna hidrofóbica de ácidos grasos. Los fosfolípidos, la parte violeta, no son iguales de la parte interna y la parte externa de la membrana plasmática. Así entonces, por ejemplo, encontramos de la parte interna fosfatidilcolina y la esfingomielina, y entre los internos encontramos la fosfatidiletolamina y la fosfatidilserina. Son difíciles de pronunciar estos, ¿eh? La membrana también tiene carbohidratos, tanto en la parte exterior como en la parte interior, que están representados en este gráfico con estas moléculas verdes. Y también en azul algunas proteínas, tanto en la periferia como también en el interior. También encontramos proteínas transmembrana que están formando en este caso un canal en amarillo y en azul, unas proteínas que están como espiraladas, que pueden actuar como receptores importantes o como canales para el traspaso de sustancias a través de la membrana plasmática. Y también la membrana tiene moléculas de colesterol, están indicadas con una C en el gráfico. Estas moléculas le dan estabilidad a la membrana y también ciertas características de fluidez. Vamos a verlo un poquito mejor más adelante. Bueno, a esta membrana, así como la estuvimos describiendo parte por parte, que presenta también alguna particularidad como que los ácidos grasos se pueden desplazar y moverse lentamente, lateralmente, a través de la membrana. Se le ha llamado a este modelo descriptivo el modelo del mosaico fluido. Este modelo fue propuesto en el año 1972 por Singer y Nicholson, y estos investigadores determinaron que la membrana celular no es estática y presenta un dinamismo relacionado con las funciones que desarrolla. Esta fluidez de la membrana es muy importante y permite procesos como por ejemplo la endocitosis, que pase algo a través de la membrana. Permite también la formación de nueva membrana, por ejemplo cuando la célula tiene que crecer o en la división celular. Y entonces es el modelo con el que se la describe. Recordemos, como está ahí en el gráfico a la derecha, que la membrana plasmática está compuesta entonces por proteínas en más o menos un 50%, lípidos un 47% y carbohidratos o hidratos de carbono un 3%. Muy bien, dos o tres cositas más de estos tres componentes y ya pasamos a otro tema. Los lípidos de membrana.
Los fosfolípidos son los más abundantes en la composición de la membrana plasmática. Están orientados con una cabeza hidrofílica hacia afuera y una cola hidrofóbica hacia adentro. A este tipo de moléculas se las llama anfipáticas. La membrana plasmática funciona selectivamente y gran parte de esa función de selectividad que tiene es debida a la estructura de esta capa fosfolipídica. La estructura de esta capa hace que muchas moléculas no puedan pasar libremente a través de la membrana, pero vamos a ver ahora seguido que existen un montón de procesos para igualmente hacer pasar aquellas sustancias que la célula necesita. Bueno, ya habíamos mencionado que esta capa fosfolipídica no es estática, ya que los fosfolípidos tienen movimientos que son muy importantes para regular la fluidez de la membrana. Hay 4 movimientos característicos. El movimiento de flip-flop, en el cual los fosfolípidos pueden saltar de una monocapa a la otra. Esto no es tan abundante y requiere un gran gasto de energía. La difusión lateral es más común y un fosfolípido cambia de lugar con otro vecino dentro de la misma monocapa, no hay un salto de capa, y puede llegar a producirse hasta 107 veces por segundo. La rotación, en la cual se produce un giro del fosfolípido sobre su eje longitudinal con rapidez, y la flexión, que es la separación y aproximación de las colas de los fosfolípidos por flexión de las cadenas carbonatadas de los ácidos grasos. Las proteínas de membrana. Estas son de dos tipos característicos, las que les llamamos proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales o proteínas transmembrana penetran completamente la bicapa fosfolipídica y por lo tanto tienen que tener una región hidrofóbica, que es la región que va a quedar en el medio entre las dos regiones hidrofílicas. Por otra parte, las proteínas periféricas no atraviesan toda la bicapa fosfolipídica y carecen de regiones hidrofóbicas. Estas proteínas presentan regiones polares o cargadas y están asociadas a proteínas integrales y a lípidos. En este gráfico vemos bien delimitada una proteína transmembrana en la que se indica la región hidrofóbica, que por tenerla puede estar traspasando la membrana, y la región hidrofílica hacia la parte externa y la parte interna de la membrana plasmática. En este gráfico a la izquierda vemos otra proteína transmembrana, pero que en este caso tiene un canal proteico, que esto va a ser muy importante para el traspaso de sustancias a través de la membrana, y más hacia la derecha una proteína extrínseca, o sea que no atraviesa la membrana. Hay proteínas globulares también que no atraviesan la membrana, y otra transmembrana pero sin canal, que está indicada como proteína globular transmembrana. Bueno, y en este gráfico vemos una proteína periférica o extrínseca, como también se le puede llamar,
que está apoyada sobre la membrana, y una típica proteína alfa hélice, que es una proteína transmembrana. El tercer componente, los carbohidratos de membrana, estos carbohidratos se encuentran normalmente asociados con proteínas o con lípidos, formando glucoproteínas o glucolípidos. Son muy importantes en la mediación de las interacciones de la célula con su ambiente y también para llevar a su destino a las proteínas de la membrana hacia los respectivos compartimentos celulares. Son importantes para el reconocimiento también de moléculas específicas y ayudan a mantener unidas a las células vecinas. Esta composición química que vimos de la membrana hace que posea una serie de propiedades esenciales relacionadas con las funciones que desempeña en la célula. Podemos dividirlas en 5 o 4, que serían la semipermeabilidad, la asimetría, la fluidez, la renovación y la reparación. La primera propiedad que mencionamos es la semipermeabilidad. Esta propiedad depende directamente, o es una consecuencia, de cómo está organizada la membrana plasmática. Es una consecuencia de tener un ambiente hidrófobo en la parte interna, recuerden, formado por las colas de las cadenas de ácidos grasos, y una parte hidrofílica externa. Este tipo de membrana es difícil de cruzar por las moléculas con carga eléctrica neta. Esta característica permite a las membranas crear compartimentos intracelulares o mantener, por ejemplo, separados el medio intracelular del extracelular y impedir la libre difusión de moléculas a través de ella. Sin embargo, el tipo de permeabilidad es selectiva, es decir, no es que no pasa nada. Algunas cosas pueden pasar a través de la membrana. Las variables que más influyen en esta permeabilidad son dos: la polaridad y el tamaño de la molécula. En el gráfico de la izquierda, ustedes ven, por ejemplo, que de acuerdo al tamaño de la flecha violeta es la cantidad de difusión. En este caso hablamos de una difusión pasiva, vamos a verla más abajo, que no gasta energía, pero las moléculas hidrofóbicas y los gases pasan sin mayor problema, por ello la flecha es grande. Las moléculas pequeñas con carga neutra también pasan, pero con un poco más de dificultad. Si la molécula es más grande, la tercera flecha, fíjense que es más finita, con carga neutra, también pasan en mucha menos proporción. Y finalmente, si la molécula es grande, o iones, por ejemplo, y con una carga neta, no pueden pasar por los métodos simples de difusión. Repitiendo un poco esto, si la molécula es pequeña, sin carga, por ejemplo, dióxido de carbono, CO2, nitrógeno, oxígeno, o es una molécula muy soluble en grasa, por ejemplo el alcohol, pueden cruzar la membrana sin oposición, por un proceso que se llama difusión pasiva. Ahora, si la molécula es un poco más grande y neutra todavía, la permeabilidad de la membrana es un poco menor. El hecho de ser, cuando hablamos de molécula neutra, hablamos de una molécula donde el número de cargas negativas es igual al número de cargas positivas.
por ejemplo el agua o el glicerol. O sea que pueden pasar, pero con un poco más de dificultad. Como veníamos diciendo, la célula está en un ambiente con agua, hay agua por fuera de la membrana y hay agua dentro del citoplasma. Y uno podría pensar, bueno, que el agua tendría que difundir libremente, sin embargo no es así, hay un poco de dificultad e incluso vamos a ver que hay moléculas de agua que pasan a través de canales especiales que se llaman acuaporinas, donde hay una proteína que facilita el transporte de agua a través de la membrana. Y siguiendo con el pasaje a través de la membrana, si la molécula es grande, la capacidad de esa molécula para atravesar la membrana es mucho menor, como por ejemplo una molécula de glucosa. Todo esto entonces, que algunas moléculas pasan en mayor cantidad, otras en menos cantidad, otras no pueden pasar, es lo que va creando algo muy importante para el funcionamiento de la célula, que es una distribución desigual de iones y moléculas a ambos lados de la membrana plasmática, formándose así lo que se llaman gradientes químicos o gradientes eléctricos. La permeabilidad de la membrana, o la semipermeabilidad, mejor dicho, también permite el fenómeno de la ósmosis, que vamos a ver, que es el flujo de agua hacia donde hay mayor concentración de solutos. Y por último, también vamos a ver que la permeabilidad de la membrana depende también de la composición de los lípidos. Y el colesterol es muy importante para esto, que se acuerdan que habíamos dicho que también está incluido dentro de la membrana. Las membranas más fluidas suelen ser más permeables, por ejemplo, y las menos permeables son menos fluidas, y la presencia o no de colesterol aumenta o disminuye en estos casos. En general, el aumento de la concentración de colesterol dentro de la membrana suele hacer que la membrana aumente su hidrofobicidad y por tanto se vuelve más impermeable. Bueno, como la diapositiva anterior tuvo mucha explicación, acá les dejo una como para que repasen leyendo las principales características de la semipermeabilidad de la membrana o la que llamamos permeabilidad selectiva. La otra propiedad que mencionamos es la asimetría. Venimos diciendo que las membranas están formadas por una lámina lipídica con dos hemicapas y que a su vez tiene glúcidos y proteínas. Ahora, la composición de los lípidos, glúcidos y proteínas es distinta en ambas hemicapas. No es exactamente una imagen especular, una hemicapa de la otra. Esto genera esa asimetría y el mantenimiento de esa asimetría es esencial para la célula por algo que ya dijimos en la diapositiva anterior cuando hablamos de la semipermeabilidad. Esta asimetría también contribuye a que haya una distribución diferente de cargas entre ambas superficies de la membrana y que van a generar lo que conocemos como potencial de membrana o gradientes a través de la membrana. La distribución y organización de las moléculas, entonces en las dos hemicapas, puede ser diferente. En el gráfico vemos lo que sería en la parte de arriba el medio extracelular, después la membrana plasmática, ya después hacia abajo entraríamos en la célula y, como ejemplo, la membrana también del retículo endoplásmico, que tiene la misma organización que la membrana plasmática. Y hay algunas diferencias entre unas y otras. En algunos, por ejemplo, los lípidos de la membrana plasmática en la parte de arriba del gráfico, es mucho más fácil ver la asimetría y a veces en las membranas internas no es tan fácil.
Los glúcidos también se distribuyen asimétricamente y también las proteínas. Vamos a ver ahora la otra propiedad, que era la fluidez. En general, las membranas deben ser fluidas, como dice aquí, para funcionar correctamente. En el gráfico recordamos algunas de las características de movilidad que tenían los componentes de la membrana. La fluidez es la capacidad de una molécula que forma parte de la membrana para desplazarse por ella, o sea que involucra esos movimientos que vimos. Las membranas son fluidas en general, prácticamente son láminas grasas donde las moléculas se encuentran en un estado líquido viscoso. Esto implica en teoría que las moléculas entonces podrían difundir y desplazarse por estas membranas sin restricciones. Sin embargo, hay distintos componentes y situaciones que varían la fluidez a través de la membrana. El tipo de ácidos grasos o lípidos que la integran es importante. La temperatura también, por ejemplo, el calor incrementa la fluidez. La fluidez de la membrana puede también variar entonces con la composición química de sus componentes. Por ejemplo, la menor longitud o la mayor cantidad de enlaces insaturados en los ácidos grasos hacen que las membranas sean más fluidas. El colesterol, como ya mencionamos, también influye en la fluidez de la membrana y está muy relacionado esta influencia con la temperatura y la composición de lípidos de la membrana. En esta diapositiva vemos un poco el efecto del colesterol en la fluidez de la membrana. Y vemos también cómo las temperaturas influyen en su relación al colesterol. A temperaturas cálidas, el colesterol restringe los movimientos de los fosfolípidos, pero a temperaturas más bajas ayuda a que se mantenga la fluidez. O sea que el colesterol tiene dos efectos: inhibir el paso a estado de gel sólido de la membrana, o sea menos fluido, pero también disminuye la flexibilidad de los ácidos grasos cuando son cadenas insaturadas. En general se puede decir que con una mayor concentración de colesterol disminuye la fluidez de la membrana plasmática, pero eso está relacionado con la temperatura. También mencionamos que el tipo de ácidos grasos modificaba la fluidez de la membrana. Una membrana plasmática rica en ácidos grasos insaturados va a producir unas torceduras en las colas internas de la capa lipídica y va a favorecer la fluidez. Por el contrario, las membranas ricas en ácidos grasos saturados van a ser mucho menos fluidas o van a permitir mucho menor fluidez a través de ellas. Otra de las propiedades de las que hablamos era la reparación de la membrana. Muchos procesos naturales o cuando uno trabaja con células, la manipulación experimental de las células puede provocar rotura en las membranas celulares. La rotura en una membrana celular es letal para la célula si ésta no se repara rápidamente. Las células cuentan con mecanismos para reparar estos daños y poder entonces así seguir manteniendo las diferencias entre el medio interno y el externo. Los tejidos están adaptados y tienen mecanismos especiales para reparar estos daños. El mecanismo es distinto
si el daño es menor o si es mayor. O sea que habría dos maneras de sellar la membrana según el tipo de daños. En esta diapositiva tendríamos el ejemplo de un daño menor de la membrana. En general se habla de daños pequeños, menores a 0,2 micrómetros. En ese caso, las propiedades de adhesión de los lípidos de la membrana son suficientes para repararlo. Eso pasa porque los lípidos en el borde de la membrana adoptan una disposición inestable que tiende a que esos bordes que se han separado se encuentren y se sellen. Esto es un proceso rápido y depende de la tensión de la membrana para que se produzca. En general, cuando se produce una rotura de la membrana, una de las cosas que se introducen adentro es el calcio a favor de un gradiente de concentración. Esto hace esa entrada abrupta de calcio que el citoesqueleto, del cual ya vamos a hablar la semana que viene, se desorganice en la zona dañada y su efecto sobre la membrana, sobre la cohesión de la membrana disminuye un poco. Esto rebaja la tensión en la zona de ruptura y favorece la velocidad con que se empieza a sellar. Cuando el daño que se produce en la membrana es grande, o sea, más de 0,2 o 0,5 micrómetros, los bordes que se rompen de la membrana quedan demasiado lejos como para poder ser autosellados y se dispara todo un funcionamiento o un mecanismo que es una respuesta celular. La reparación igual debe ser rápida, debe durar unos pocos segundos antes de que la célula muera. Para que se active esta respuesta celular, el daño debe ser entonces suficientemente grande. Igual que en el otro tipo de roturas pequeñas, se produce una gran entrada de calcio dentro de la célula. Esto produce alteraciones celulares que si dura mucho tiempo producen la apoptosis o la muerte celular. Por eso, igual el tiempo tiene que ser bastante rápido. ¿Cómo se sabe esto de la influencia del calcio? Bueno, se hicieron experiencias con huevos de erizos de mar cultivados en un medio carente de calcio y en esos casos, cuando se rompen las membranas, los huevos no las reparan y terminan muriéndose. Pero sí las reparan cuando se incrementa el calcio en ese medio. Uno de los efectos que se produce es que luego de que entra el calcio y se dispara la respuesta celular, una serie de componentes de membrana acuden a la zona donde está la rotura de la membrana, por ejemplo endosomas, lisosomas y vesículas, y van a facilitar el proceso de reparación. Una pregunta que uno puede hacerse es, ¿de dónde viene esa membrana plasmática? Bueno, la membrana se está formando continuamente en dos orgánulos, que son el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Vamos a hablar de estos en mucho más detalle en la próxima clase. Las membranas están entonces en perpetua renovación. Sus moléculas son degradadas y sintetizadas nuevamente, produciéndose lo que se conoce como un flujo de membrana. Mediante una metodología que es de marcaje de aminoácidos, los componentes de las proteínas, se pudo comprobar que las proteínas de alto peso molecular de la membrana se renuevan aproximadamente cada 2 a 5 días, mientras que la de bajo peso molecular lo hacen cada 7 a 13 días y los lípidos lo hacen cada 3 a 5 días. La mayoría de los componentes de la membrana celular se sintetizan en el retículo endoplásmico
En general esto es verdad para las proteínas y la mayoría de los lípidos, mientras que algunos lípidos y la mayor parte de los hidratos de carbono son sintetizados en el aparato de Golgi. Una vez sintetizados, el transporte de estas moléculas desde el retículo endoplásmico o desde el aparato de Golgi hasta su destino final se hace en gran parte mediante vesículas, siguiendo una ruta de lo que se llama tráfico vesicular dentro de la célula. Las moléculas viajan formando parte de la propia membrana de la vesícula, que luego se transformará en membrana del compartimiento diana, es el compartimiento a donde iba esa membrana o en la que se necesitaba esa membrana y se va a fusionar con él. Los lípidos, por otra parte, también se pueden transportar entre membranas asociados a proteínas transportadoras o intercambiarse entre membranas en las zonas de contacto físico entre dos membranas. Anteriormente mencionamos el flujo de membranas. Si uno ve un dibujo de la célula, una fotografía, la primera idea es que es algo estático. Pero si uno viera una fotografía del citoplasma en un tiempo dado y continuáramos filmando, veríamos que ese compartimento celular es muy dinámico. La membrana, por ejemplo, está sujeta a constantes cambios. Y todos esos cambios, esa movilidad en la membrana es lo que en general o globalmente podemos denominar como flujo de membrana. El carácter fluido de las membranas permite que se puedan deformar o escindirse, liberando pequeñas vesículas membranosas, como se ve en esta diapositiva, de la manera que se forma una pompa de jabón cuando uno sopla sobre una película de agua jabonosa. Esas vesículas que se separan pueden a su vez fundirse con otras membranas, produciéndose un continuo transporte de membrana. Una célula, por ejemplo, que incorpora algo por endocitosis, engloba una partícula dentro de la membrana, eso se despega de la membrana celular, se mete en el citoplasma, tiene todo un tránsito y después, una vez si esa era una vacuola digestiva, una vez que se digiere el contenido, esa vacuola se transforma en una vacuola que va a expulsar la sustancia no deshecha, se pega de nuevo a la membrana, expulsa la sustancia y ese pedacito de membrana que formaba la vesícula se incorpora de nuevo a la membrana celular de la célula. O sea, hay un continuo movimiento o flujo de las membranas. Repitiendo un poco, como vimos en la diapositiva anterior, en el caso de la membrana plasmática, la principal fuente de moléculas son las vesículas que se fusionan con ella, las cuales provienen del aparato de Golgi y de los que se llaman endosomas tempranos. La renovación de las moléculas de la membrana plasmática se produce por fusión de vesículas, exocitosis, o por la formación de vesículas en la propia membrana, endocitosis, lo que mencionamos hace un ratito, que llevarán parte de la membrana en un movimiento por el citoplasma. El balance entre las vesículas que llegan y las que salen hacen que la membrana plasmática pueda variar la cantidad y la proporción de sus moléculas. Bueno, con todo lo que vimos hasta aquí de la membrana plasmática ya podemos hacer una pequeña conclusión o repaso de sus funciones. Proteger a la célula o a las organelas del medio externo, mantener la forma estable de la célula u organelas, regular el transporte de sustancias y energía hacia dentro de la célula o hacia afuera,
y también lo mismo con los orgánulos. Posibilitar la comunicación entre células adyacentes, permitir el reconocimiento celular y permitir la motilidad de algunas células y también de algunos orgánulos. Para ir terminando con el tema de hoy, vamos a ver los mecanismos de transporte de membrana, que son procesos a través de los cuales las moléculas pueden pasar de un lado a otro de la membrana plasmática. Tenemos o podemos hacer una división entre dos grandes tipos de transporte a través de la membrana. Aquellos transportes que se hacen sin gasto de energía y aquellos que requieren gasto de energía. Hablamos así de transporte pasivo, pasaje a favor del gradiente de concentración, entonces no hay gasto de energía. Se pasa de una zona de mayor gradiente a una zona de menor gradiente. Y el transporte activo, que es el pasaje en contra del gradiente de concentración, y entonces se necesita una energía extra. Vamos a empezar entonces con el transporte pasivo y vamos a hablar de la difusión simple. Bueno, la difusión simple es un movimiento de partículas desde una zona donde hay mayor concentración hasta otra zona en la que tenemos menos concentración. O sea que ese movimiento de partículas se hace a favor de un gradiente de concentración. Cuando más grande sea la concentración de un lado de la membrana, más fuerte o más rápido va a ser el pasaje o va a ser la difusión. Y si no hay nada que intervenga, eso va a continuar hasta que se igualen las concentraciones a ambos lados de la membrana. El otro tipo de transporte sin gasto de energía, o sea, transporte activo, es la ósmosis. En el caso de la ósmosis, es el agua la que viaja de una zona donde el soluto está menos concentrado a otra donde hay mayor concentración. En el ejemplo vemos un tubo con una pequeña membrana semipermeable. De un lado tiene agua, pero de un lado hay una menor concentración de un soluto, puede ser sal, que la del otro, el lado derecho, y vemos que por efecto de la ósmosis aumenta el volumen de agua en el tubo del lado derecho. ¿Por qué? Porque el agua pasó de la zona en que había menos soluto a la que había mayor concentración de soluto. Este tipo de difusión simple, que es la ósmosis, modifica mucho cómo responden las células cuando yo las pongo en una solución isotónica, hipertónica o hipotónica, debido entonces a esa tendencia del agua de pasar a zonas de mayor concentración de soluto. En el dibujo de la izquierda, si yo pongo una célula, en este caso es un glóbulo rojo, en una solución isotónica, hay un equilibrio entre la entrada y salida de agua. Pero si ese mismo glóbulo en el medio de la figura yo lo pongo en una solución hipotónica, como va a haber menos concentración de soluto en el exterior, o sea, la célula va a estar más concentrada que el medio en que yo la puse, va a haber una tendencia a que entre agua hasta el extremo de que la célula puede ser lisada, puede reventar. Si por el contrario, en el gráfico de la derecha yo pongo a ese glóbulo rojo en una solución muy concentrada, hipertónica, el agua que está dentro del glóbulo rojo va a salir
por un proceso de ósmosis y la célula se va a contraer. El último ejemplo que vamos a ver de difusión por transporte pasivo es la difusión facilitada. En el caso de la difusión facilitada, vamos a tener que algunas moléculas, por su tamaño o por su carga, no pueden difundir libremente a través de la membrana. Y para poder pasar utilizan canales formados por proteínas, denominadas porinas, para moverse hacia adentro o hacia afuera de la célula. Estos tipos de difusión facilitada se pueden dividir en dos, a través de proteínas canal o a través de proteínas transportadoras. Es un tipo de transporte pasivo porque no hay gasto de energía y las sustancias pasan a favor de un gradiente de concentración. Este tipo de transporte es usado para algunas moléculas como la glucosa, iones pequeños con cargas como potasio, sodio, cloro. Aquí tenemos el caso de difusión facilitada que utiliza proteínas canal. Son proteínas que tienen una perforación, un canal, a través del cual pueden pasar moléculas de agua o algunos solutos por difusión, sin gasto de energía. En este caso, el segundo tipo de difusión facilitada, lo que intervienen son también proteínas, pero que se llaman transportadoras. Estas proteínas tienen una zona donde se va a enganchar el soluto que va a ser transportado y la proteína se va a deformar permitiendo el pasaje del soluto a través de la membrana. Este último tipo que vimos de difusión facilitada por Carrier también lo pueden encontrar en algunos libros como difusión facilitada por Carrier o permeasa, como esta imagen que copié en la diapositiva. Una permeasa, un carrier es lo mismo, es una proteína modificada que tiene un sitio específico donde se va a enganchar o encajar el soluto. Una vez que se engancha, va a provocar un cambio en ese carrier o proteína que va a arrastrar al soluto de un lado a otro de la membrana. Siempre recuerden estos tipos de difusión facilitada, ahí lo indica la flecha verde a la derecha, es a favor de un gradiente de concentración. Por eso no hay gasto de energía. Ahora pasamos al otro tipo de transporte que sí va a necesitar un aporte de energía y se llama transporte activo, en el que se pasa a través de la membrana y en contra de un gradiente de concentración. Los tipos más característicos son la bomba de sodio y potasio y lo que se llama cotransporte y contratransporte. Bueno, cuando vean esto en algunos libros pueden ser que también lo encuentren dividido en dos tipos de transporte activo. Uno primario, donde estaría el ejemplo de la bomba de sodio y potasio, y un transporte activo secundario, donde ubicaríamos el cotransporte y el contratransporte.
Vamos a ver entonces un ejemplo de transporte activo primario, donde tenemos la bomba de sodio y potasio. Son dos iones muy importantes para el mantenimiento de la homeostasis de la célula, es decir, para que todo se mantenga en equilibrio. Y esta bomba, que realiza su función a través de proteínas específicas, mantiene el equilibrio del sodio y el potasio en la célula. Su función es eliminar sodio de la célula e introducir potasio en el citoplasma. Normalmente hay más sodio en el interior de una célula, por ejemplo nerviosa, que en el exterior, y más potasio en el exterior que en el interior. Cuando un estímulo determinado se produce, se activa un proceso por el cual los iones sodio pasan al interior de la célula y los iones potasio se desplazan hacia el área exterior. Para todo esto se necesita energía que es dada por el ATP, adenosín trifosfato. Una vez que pasa esto en cada célula, el sodio y el potasio deben volver de manera natural a sus concentraciones. En este proceso de vuelta se utiliza el gradiente de concentración para ayudar a otras sustancias, carbohidratos, por ejemplo, aminoácidos, a entrar en la célula y aportarles energía para crear ATP. Repasemos un poquito todo el proceso en esta secuencia de imágenes desde la 1 a la 6. La parte externa es el ambiente extracelular de color azul y la parte de color crema, amarillenta sería el interior de la célula. La proteína transportadora tiene lugar para 3 moléculas de sodio que se van a pegar y con el aporte de ATP, esto se ve en la figura 2 y 3, se va a producir el movimiento hacia el exterior de esas 3 moléculas de sodio. Seguidamente, esa misma proteína tiene otros 2 lugares en los que encajan 2 moléculas de potasio, lo vemos en la figura 4, que van a ser transportadas hacia el interior de la célula. En ese momento, las moléculas de potasio son liberadas y se recompone la energía. Vamos a ver 2 ejemplos de transporte activo secundario, el cotransporte y el contratransporte. En el caso del cotransporte, que es lo que tenemos en esta figura, es un tipo de transporte activo muy común en el que se va a cotransportar un soluto que va contra el gradiente de concentración con un soluto que va a favor del gradiente de concentración. Uno de los ejemplos clásicos de este cotransporte es el que moviliza sodio y glucosa. Como ven, por ejemplo, el sodio está en mayor concentración en la figura de la izquierda, en la zona superior, que en la zona inferior, mientras que la glucosa está al revés, en mayor concentración en la zona de abajo del dibujo que en la zona de arriba. Y este proceso permite entonces mover 2 sustancias a la vez a través de la membrana. Este cotransporte se da, por ejemplo, en células epiteliales del intestino, donde hay una proteína transportadora que introduce en la célula sodio a favor del gradiente de concentración y glucosa en contra del gradiente de concentración. Este mecanismo también ocurre como consecuencia de un cambio conformacional de la proteína transportadora y se le denomina entonces cotransporte de sodio-glucosa.
dado que las dos sustancias son transportadas en la misma dirección, es decir, las dos entran a la célula. En el caso del contratransporte, en muchas células existe una proteína transportadora que introduce, por ejemplo, sodio en la célula a favor del gradiente de concentración y extrae calcio en su contra. A este sistema se le llama intercambiador de sodio y calcio. Y fíjense que en este caso las dos sustancias no pasan al mismo lado, sino que van en distinta dirección. Por eso se le llama contratransporte. Para pasar ahora sí al último temita que nos queda para terminar, un gráfico para recordar los dos tipos de transporte. El pasivo, acuérdense, sin gasto de energía, ya sea por una difusión simple o facilitada, y el activo, que puede necesitar gasto de energía. Y en el caso del transporte activo secundario, no hay gasto de energía, pero sí hay transporte en contra del gradiente de concentración, que no pasa nunca. En el transporte pasivo siempre es a favor del gradiente de concentración. Nos falta hablar de qué pasa con aquellas sustancias o moléculas que son muy grandes, macromoléculas. ¿Cómo se pasan? Hay todo un proceso que se denomina transporte mediado por vesículas. Las sustancias son metidas en una vesícula rodeada de membrana y así pueden pasar a través de la membrana plasmática. Podemos dividir aquí en dos procesos que son la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis, a su vez, podemos dividirla en tres tipos característicos, ya sea que se pasen líquidos, se pasen sólidos, o el pasaje tiene que ser mediado por un receptor. Tenemos así la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. En el caso de la fagocitosis hay una partícula sólida que se va a incorporar adentro del citoplasma en contacto con la membrana plasmática, y esta partícula se engloba dentro de una vacuola y normalmente después hay lisosomas que se van a relacionar con esa vacuola vertiendo enzimas hidrolíticas para producir la digestión. En el caso de la pinocitosis el proceso es similar, pero lo que se incorporan son sustancias líquidas que son invaginadas dentro de una vacuola y van hacia el interior del citoplasma. La endocitosis mediada por receptor es un proceso que permite a las células tomar macromoléculas específicas llamadas ligandos, tales como proteínas que ligan la insulina, transferrina, una proteína que se liga al hierro, o portadores de colesterol y lipoproteínas. Estas sustancias llamadas ligandos se acoplan a moléculas receptoras específicas que están concentrados como en depresiones de la membrana. Cuando las depresiones están llenas de los receptores con sus moléculas específicas, esto se cierra y forma una vesícula que se incorpora dentro del citoplasma. Bueno, y ahora sí, para terminar, el proceso inverso a la endocitosis, que es la exocitosis. En este caso se expulsan
productos afuera de la célula, pasando a través de la membrana celular, con una vesícula que trae el producto, como se ve en la imagen. Esa vesícula se pega a la membrana, el producto se expulsa y por todo ese mecanismo que habíamos visto de flujo de membrana, ese pedacito de membrana que rodeaba la vesícula se vuelve a incorporar a la membrana plasmática. Así se expulsan sustancias de desecho de la célula y también los productos de excreción, por ejemplo una hormona que es producida en una célula y tiene que salir hacia el exterior. Y también por este mecanismo, incorporando vesículas que traen membrana, la membrana plasmática se va estirando, va creciendo cuando la célula también lo va haciendo. Bueno, con esto terminamos por hoy y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a ver las generalidades de los otros dos compartimentos que nos faltan de la célula, el citoplasma y el núcleo.